Buenas tardes, bienvenidos una vez más a las clases virtuales matemática. Hoy hablaremos sobre el teorema del coseno. En nuestro video anterior explicamos un poco de las características que encontramos en el teorema del coseno. Vamos a conocer las fórmulas. Aquí nos presentan tres de esas fórmulas, que en realidad es una. Lo que cambia de cada una de las fórmulas es que en la primera trabajamos con el lado C, en la segunda trabajamos con el lado B y en la tercera trabajamos con el lado A. Igualmente, para cada uno de los lados se trabaja su ángulo respectivo. Recordemos que en el teorema del coseno junto con el teorema del seno se trabaja para cualquier tipo de triángulo, pero mayormente para los oblicuángulos. Pero, ¿cuáles son estos ángulos? Empecemos por estos. Este es un triángulo rectángulo. ¿Cómo lo reconocemos? Porque forma un ángulo de 90 grados. Es el que tenemos acá. Este ángulo forma 90 grados. Entonces, por esa razón, este es un ángulo rectángulo. Generalmente, estos triángulos trabajan con el teorema del Pitágoras o con razones trigonométricas. Este que tenemos aquí es un triángulo oblícuo. ¿Por qué? Porque todos sus lados son agudos y además son diferentes a 90 grados. Entonces, por esa razón, este triángulo es oblicuo y además se trabaja con o el teorema de seno o el teorema de coseno. Conozcamos este triángulo. La ley del coseno la utilizamos cuando conocemos dos lados y un ángulo comprendido entre ellos. ¿Eso qué quiere decir? Si nosotros conocemos los ángulos, vamos a llamarlos A, B y C. ¿Cierto? ¿Cuáles serían sus lados? A, C y este B. Entonces, si nosotros conocemos dos lados, pueden ser estos dos, pueden ser estos dos, o pueden ser estos dos, y además de eso conocemos el ángulo que está en medio de los dos lados que conocemos, por ejemplo, el lado B, el lado A, y conocemos el ángulo que está comprendido entre ellos dos, que es el ángulo C, nosotros sabemos que vamos a utilizar el teorema del coseno. Otra característica muy importante es que si conocemos sus tres lados, también vamos a poder hallar o resolver este triángulo por el teorema del coseno. Ahora sí, veamos un ejemplo. Nuestro ejercicio dice, sea un triángulo con dos lados conocidos, el lado A, que es igual a 4 centímetros, y el lado C, que es igual a 6 centímetros. Y además sabiendo el ángulo que forma B, que es igual a 85 grados, ¿cuánto mide el lado B? Entonces, nos damos cuenta que nos están dando dos lados y además nos están dando el ángulo que está en medio de esos dos lados. Entonces, vamos a hallar B. ¿Qué fórmula vamos a utilizar? Vamos a recordar que al inicio del video les presenté las fórmulas. Entonces, vamos a utilizar la que dice así. B al cuadrado es igual al cuadrado más C al cuadrado
menos 2 veces, ¿quién? A y C, por el coseno que ya conocemos que es B, ¿cierto? Entonces, vamos a dar valores a esa fórmula. B al cuadrado es igual a ¿quién? A A, que vale 4, va al cuadrado, más C, que vale 6, al cuadrado, menos 2 por 4 y 6 por el coseno de B. ¿Y cuánto vale el coseno de B? 85. Ahora sí, resolvamos esa ecuación. B al cuadrado nuevamente es igual a ¿quién? Vamos a resolver estas potencias que están aquí. Además de eso, hacemos esta multiplicación que está en los corchetes y luego por el número que está fuera de los corchetes. Entonces, 4 al cuadrado es igual a 16. Recuerden que la potencia me indica que yo voy a multiplicar la misma base tantas veces indique mi exponente. Entonces sería 6 al cuadrado, que me da 36, menos esta operación que nosotros encontramos aquí. 4 por 6, el resultado lo voy a multiplicar por el numerito que está por fuera, que es 2, y eso me da 48. Por, nuevamente, solamente sacamos el coseno de 85, que da igual a 0,087. Entonces, fíjense cómo se va reduciendo mi fórmula. Nuevamente, B al cuadrado es igual a ¿quién? Resolvamos la multiplicación que tenemos aquí y luego la operación de la resta y la suma. Entonces sería 16 más 36, 16 más 36, menos esta operación, 0,087 por 48, que me da 4,176. 4,176. Entonces, resolvamos esto, ¿cierto? Podemos decir que entonces B al cuadrado es igual a 47,82. Pero a mí me están pidiendo solamente B y a mí me dio B al cuadrado. ¿Cómo elimino ese cuadradito que está aquí? Pues simplemente paso mi igualdad a raíz y digo que B es igual a ¿qué? Raíz de 47,82. Y eso me quedaría igual a 6,92 centímetros. Eso quiere decir que el lado B mide 6,92 centímetros. Y hemos resuelto nuestro ejercicio. Aquí tenemos otro ejercicio. Carlos y Felipe deciden competir en carreras alrededor de un parque. El parque tiene forma de triángulo, con vértices A, B y C, y ángulos de A, que vale 57 grados, y Y, que vale 76 grados. Además, sus lados A y C valen 52 centímetros y A y B, o B y A, valen 45 centímetros. Carlos debe recorrer los lados A y B, y Felipe los lados B y A y C, teniendo en cuenta el sentido del movimiento. Para conocer
cuál de los dos recorre el parque a menor tiempo, lo primero que debemos hacer es marcar las distancias de cada uno, ¿cierto? La distancia de Carlos va de A a la B, ¿cierto? Más la distancia de B a C. Y la distancia de Felipe me dice que va de B a A, pero es lo mismo si nosotros dijéramos de A a B. Entonces lo agrupamos igual. De a la A a la B más la distancia de A a C. Para saber cuál es el camino más corto, es suficiente conocer la longitud de los dos lados. ¿De cuáles? B y C. Y además A y C. Pero ya nosotros conocemos A y C, que es igual a 52 centímetros. ¿Qué utilizamos entonces? El teorema del coseno. ¿Cómo nosotros sabemos que utilizaremos el teorema del coseno? Bueno, si nosotros aquí nos damos cuenta que el ángulo comprendido de los lados que conocemos, no lo sabemos. Pues es fácil. Nosotros sabemos que cuando conocemos dos ángulos, podemos sacar el tercer ángulo. ¿Cómo? Bueno, a 180, que equivale toda mi ángulo, ¿qué hago aquí? Le resto los ángulos que ya yo conozco, que son A y Y. Entonces sería menos 57 grados menos 76 grados. ¿Cuánto me da eso? Eso me quiere decir que el ángulo que me hace falta conocer vale ¿cuánto? 47 grados. Recuerden, para sacar un tercer ángulo, si lo necesitamos, simplemente le restamos a 180 los ángulos que ya nosotros conocemos. Ahora sí, resolvamos nuestra ecuación. Entonces, sabemos que lo que vamos a hallar es B y C. Entonces, B y C es igual a la raíz, ¿cierto? ¿De quién? De A y C, que es este que tenemos acá, 52 al cuadrado, más el otro ladito que ya conocemos, que es A y B o B y A, que vale 45 al cuadrado, menos dos veces estos dos laditos, que son 52 menos 45, por el coseno que hallamos. B, que es 47, coseno de 47. Entonces, fíjense cómo quedó mi ecuación. De la misma manera, nosotros sacamos coseno de 47, realizamos esta multiplicación aquí, la multiplicamos nuevamente por 2, el número que está afuera, y luego lo restamos por esta suma que nos dio acá, de cada una de estas potencias. ¿Cuánto nos da eso? Eso nos quiere decir que el lado BC es igual a 39,2 centímetros. Fíjense que lo hice directo, no lo hice paso a paso. Entonces, nuevamente, ya conociendo entonces la distancia que me hacía falta de BC, me la acaban de dar, vamos a poder hallar el recorrido final de cada uno de los amigos, de Carlos y de Felipe. Aquí tenemos nuevamente a Carlos y a Felipe. La distancia de Carlos o el recorrido de Carlos era A y B
y C, ¿cierto? Entonces ya nosotros conocemos B y C, le podemos dar daticos. Entonces sería 45, que es este lado que está aquí, más 39,2 centímetros que me dio la distancia BC. Eso da igual a 84,2 centímetros. Y el recorrido de Felipe, que fue A y B y A y C, o B y A y C. Entonces fue 45 más 52. Eso quiere decir, esto me da igual a 97 centímetros. Entonces, el ganador de la competencia fue Carlos, que recorrió en menos distancia, llegó primero al punto C. Eso es todo por hoy. Gracias a todos por ver el video. Espero todos hayan comprendido cómo sacar o cómo utilizar el teorema del coseno.